Voy a compartir pantalla, pero primero voy a abrir nuestra herramienta de trabajo. Ya. Asumo que están viendo el Excel vacío, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí. Ya veo un dedo. Me dice, gracias. Ya. Vamos a partir desde lo más básico de lo más básico. Yo sé que probablemente todos ustedes han visto Excel, pero vamos a asumir que no, porque por si acaso. ¿Qué es Excel? Excel no es nada más que una hoja de cálculo, una hoja de cálculo cuadriculada, donde se pueden anotar muchos valores y hacer muchas cosas, llevándolo así como muy a lo básico. En este caso estamos utilizando la herramienta de Microsoft, pero la mayoría, por no decir todos las aplicaciones de hojas de cálculo, porque no se llaman Excel, por eso estaba como medio trabajo. Las aplicaciones de hojas de cálculo funcionan de forma similar. Aquí tenemos Excel, tenemos lo típico que es LibreCalc, creo que se llama, que viene del grupo de herramientas de LibreOffice. Y tenemos las versiones online, la versión online de Microsoft Excel, la versión online de Google, que es Google Spreadsheets o hoja de cálculo. Entonces, todas estas funcionan en una estructura bastante similar. Hay veces que las fórmulas cambian un poquitito, esto consume un poco más de recursos al estar en escritorio y las herramientas de Google tienen ventajas de que se pueden acoplar con otras herramientas de Google, por ejemplo, el traductor y cosas así. Entonces, para otro tipo de trabajo es bien interesante. Aquí no lo vamos a ocupar. O sea, quien quiera hacer los trabajos en el Excel de Drive puede hacerlo. Todo lo que vamos a hacer acá lo vamos a hacer ahí. O sea, se puede hacer allá. Así que en ese sentido no hay ni de qué preocuparse. ¿Por qué Excel es una de las herramientas más utilizadas en el tema de llevar contabilidad y valores y ventas y datos y, bueno, de todo un poco? Porque tiene muchas funciones que son automáticas. Hoy en día Excel es una herramienta que trabaja con mucho aprendizaje de máquina, mucho machine learning y que puede realizar acciones básicas de forma automática en base a comportamientos previos que nosotros hayamos tenido o que otros usuarios hayan tenido y que por ende se hayan mantenido, se hayan almacenado dentro de la inteligencia de la herramienta. Por ejemplo, yo creo que ustedes ya tienen que saberlo, que si es que yo, bueno, me puedo mover, ¿cierto? Puedo seleccionar celdas, cada celda se define por una letra y un valor. En este caso, esta es la A1, A2 y así van bajando el número hacia abajo y van cambiando letras hacia la derecha. No tiene si bien pareciera, no tiene un tamaño infinito esto. Llega hasta 1.048.576, que es harto, pero no es infinito. O sea, algo a tener en cuenta. Dicho eso, por ejemplo, si nosotros empezamos a generar enumeraciones de números, sabemos que si lo seleccionamos todo, le vamos a meter un poquitito de zoom, y lo tomamos y arrastramos, sabemos que hasta donde lleguemos, Excel va a ser capaz de generar una sucesión de números con respecto a lo que nosotros pongamos acá. Si nosotros ponemos, por ejemplo, 1, 3, 5, y bajamos, como esto está poniendo los primeros tres, una sucesión de números impares, esto va a seguir haciendo números impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Otro ejemplo es, por ejemplo, saber qué va a pasar aquí. Si yo trato de hacer una sucesión en base a estos dos números, ¿qué es lo que ocurrirá? ¿Cuál es el valor que me va a tirar tercero? Porque ya con dos podemos hacer una sucesión. ¿Cuál será el valor que va a aparecer aquí? 9. Mira, vaya que estoy mirando el chat. Sí. Exactamente, 9. Porque si bien uno pensaría que podría ser 10, en realidad hay que ver la lógica que está aquí, porque lo que hace es sacar una diferencia de esto y sumárselo al siguiente valor. Entonces la estructura lógica de Excel es muy definida en ese sentido. 9 más 4, 13, 4, 17, 4, 21 y así. Y también entender que Excel necesita una sucesión lógica clara para poder hacer algo. Por ejemplo, si hago 1, 3, 2, 8, 4, y trato de seleccionar esto, como no tiene una sucesión lógica definida, tira cosas que él asume que sirven, pero que realmente no sirven de nada. 6,9, 8, 9,1, 10,2, 11,3. ¿De dónde habrá sacado esta sucesión? Nunca lo saben. Pero bueno,
También definir que esto no solo funciona con números, funciona con fechas, funciona con días, funciona con semanas, o sea, ay, se me fue, ay, ya dije fecha. Bueno, se pueden hacer varias combinaciones. Por ejemplo, vamos a poner el 3 de enero. Aunque creo que me lo voy a tomar de otra manera porque estoy en... Sí. ¿Por qué me lo toma en inglés? Porque mi computador tiene una disposición de teclado en inglés, que si bien está en español, aparece todo en español, me pide que escriba la fecha en inglés, porque está definido en inglés el computador. Para ustedes que tienen el computador en español, simplemente tienen que escribir 3 de enero, por ejemplo, y va a funcionar de la misma manera que a mí me funciona con JetSuite. Cambio 3 de enero. Y si pongo, por ejemplo, marzo 21 de 1994. Lo mismo, 21 de marzo de 1994. Si nosotros le podemos cambiar el formato a esto, fecha larga, por ejemplo, aquí no va a caber, le hacemos doble clic y esto se adapta al tamaño que tenemos, genera nuestra fecha larga. Después podemos poner marzo 23. 1994. Y le cambiamos el formato al mismo formato que tiene acá abajo. Y vamos a ver que con esto igual ya puede hacer una sucesión. ¿Y por qué sucede esto? ¿Cómo es capaz de identificar que esto es una sucesión? Porque esto no es nada más que un número. El 23 de enero del 1900, bueno, el 21 de marzo de 1994 corresponde al día 340, no, 34.414. Y esto sucede porque, por ejemplo, si yo pongo 1, sí, de hecho, sí. Si yo pongo un 1 y lo convierto a fecha, que en este caso, como estoy escribiendo fecha, me lo tira por defecto, lo convierte en el sábado 1 de enero de 1900, porque Excel lo que hace es eso, convierte números en fechas para poder hacer aproximaciones y para poder realizar los cálculos. Entonces, esto corresponde al día 1 dentro del sistema. Este corresponde al 34.414. Obviamente, si nosotros bajamos y le ponemos 2 y le cambiamos el formato a fecha larga, esto va a corresponder al día siguiente, que es el 2 de enero. Y así va a ir variando hacia abajo. Y si nosotros le cambiamos este número a formato numérico, vamos a ver que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, a la larga lo que está haciendo es hacer sucesiones numéricas solapadas como fecha, pero saber que se pueden ocupar también. Número. ¿Ven? 2, 2, 2, o sea, va sumando 2, va sumando 2, va sumando 2, y así va generando la sucesión que en este caso está múltiple. Otra opción, en su caso va a ser con lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en mi caso va a ser Monday, Tuesday, Wednesday. Un poquito oxidado con el escritor en inglés. Y ya con esto nosotros sabemos que va a poder realizar la misma pega. Tuesday, Friday, Saturday, Sunday. Y poder hacerlo también con los días. Y no solamente a nivel de texto, sino que también, por ejemplo, podemos combinar. Si yo quiero ordenar la fila 1A, o sea, en este caso, el 1A, 2A, 3A, 1A, no olvido que costumbre de programador. Esto igual lo puede reconocer y generar sucesiones en base a números y letras. Entonces podemos jugar con esto también. Existen varias predicciones que puede hacer Excel que vamos a ir viendo conforme vayan avanzando las diferentes clases, pero tener claro esto, que puede hacer sucesiones numéricas en base a un valor o a un salto definido, en este caso de 1 en 1, de 2 en 2, de 4 en 4, porque así lo quise, si ustedes ponen más van a salir más. También lo puede hacer con fechas, que no es nada más que números solapados, pero que a la larga se pueden transformar en fechas. También lo puede hacer con días de la semana y también lo puede hacer con combinaciones de los mismos. ¿Ya? Y lo mismo, si acá ponía 3A en vez de 2A, lo va a hacer de 2 en 2. Si yo escribo, en vez de eso, escribo solamente un 1 y trato de estirarlo, va a tirar puro 1 porque no es capaz de predecir nada, va a pensar, no, yo quiero puros unos. Y así va a lanzar la información hacia adelante. Esto mismo lo podemos utilizar para generar una pequeña plantilla que nos permita jugar con cálculos y cosas. Por ejemplo, vamos a poner, vamos a jugar con lo típico de los promedios.
Vamos a generar una lista de ustedes, creo que son 20, así que vamos a poner 20. Y sus respectivas notas. ¿Cómo podemos generar valores? Bueno, Excel tiene algo que se llama fórmulas, que de nuevo, además que lo tienen que conocer, pero hay que hacer todo el paso completo. Las fórmulas nos permiten obtener cálculos o valores determinados en base a ciertas disposiciones. Para ver todas las fórmulas, se pueden meter acá, entienden, la lista de todas las fórmulas financieras, las lógicas, el texto, fecha y hora, búsqueda y referencias, matemática y trigonométrica, y muchas más funciones de compatibilidad, de web. Cosas que algunas probablemente jamás en la vida las van a ocupar y otras sí, pero básicamente aquí hay de todo. Entonces, en este caso, nosotros para generar una nota, vamos a ocupar la función aleatorio. Cada vez que nosotros definimos, o sea, seleccionamos una función, esto se hace escribiendo el signo igual, y empezando a escribir, nos va a decir qué es lo que nos va a entregar. En este caso nos dice, devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1, distribuido, cambia al actualizarse. Devuelve el número aleatorio entre los números que se especifiquen, devuelve una matriz de números aleatorios. En este caso yo quiero ocupar el aleatorio entre, entonces yo tabulo, es decir, apretar tab sobre el bloc mayús, y me pide el límite inferior y superior. ¿Qué es esto? Ahí está la información, inferior, superior. Yo quiero notas del 1 al 7. Remárquese que yo las tengo que separar con comas porque yo estoy con un teclado de distribución gringa. Ustedes, si están con un teclado de distribución en español y le ponen una coma, la va a reconocer como un valor decimal. Entonces tienen que ocupar el punto y coma, que a mí no me toma. A mí me dice, oye, la coma. Pero a ustedes les va a aparecer aquí en vez de la coma un punto y coma. Y si en mi caso yo quiero poner un número decimal, tengo que poner 1,3. Porque el 1.3 es como se escriben los valores en inglés. ¿Por qué? Porque no sé. Porque así se programó la opción y así está hecha. Porque alguien decidió que para algún lado tenía que ser la coma y por otro lado. Pero bueno. Y se genera en este caso el valor que nosotros necesitábamos en base a la fórmula. Si nosotros le hacemos clic a una fórmula, nos va a aparecer acá la ayuda. Funciona aleatoriamente. En este artículo se escribe la sintaxis de la fórmula y nos va a aparecer toda la información relacionada a la fórmula. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se escribe? ¿Cuál es la parte inferior? ¿Cuál es la parte superior? Y algunos ejemplos. Entonces, esto de acá, que sale una vez que nosotros hacemos clic en la fórmula, nos puede entregar información cuando no sepamos cómo ocupar bien la fórmula. Entonces, la documentación de esto, documentación entiéndase todos los que son los manuales de uso respecto al programa, en términos informáticos. La documentación de Excel y de los programas de Word es asquerosamente completa. Llega a ser ridículo de lo completa que es. Así que cualquier duda que haya siempre tienen que irse de cabeza a la documentación porque nadie se lo va a explicar mejor. Pero aquí está la descripción, la sintaxis y el ejemplo. Entonces, esto facilita mucho la existencia y el funcionamiento. Dicho eso, pueden ver que ahora el valor cambió. Porque actualicé. Si yo genero hacia abajo, va a cambiar de nuevo. Para llenar esto de forma rápida, para no tener que arrastrar siempre, imagínense que yo acá tuviera, no sé, 500 alumnos y no quiero arrastrar hasta el 500, ¿yo qué hago? Selecciono y si se dan cuenta, cuando yo marco en un punto, esta crucecita cambia a color negro, de blanco a negro. En el momento en que cambia a color negro, significa que yo puedo autocompletar, que normalmente es lo que hacemos bajando. Pero si yo hago doble clic, esto autocompleta hasta el lugar que pille con datos, ¿ya? Es decir, si es que aquí yo hago un vacío, probablemente va a llegar hasta ahí. Porque este espacio lo pillo vacío y dice, no hay nada, ya no hay lleno. Y bueno, para el lado no podemos hacerlo con doble clic, tenemos que hacerlo arrastrando, porque bueno, esto está pensado siempre para trabajar de forma columnar, más que de forma en fila. Excel se conoce Excel como una base de datos columnar. Entonces va a ser más fácil siempre generar hacia abajo que generar hacia los costados. Vamos a hacer algo para que no cambien tanto los valores. Vamos a copiar. Esto por si alguna vez necesitan ocuparlo para generar valores aleatorios, clic derecho, pegado de los valores. Y ahora los valores ya no tienen la fórmula, porque antes eran puros aleatorios entre 1 y 7. Aleatorio entre 1 y 7. Aquí podemos ver el valor real que tiene la celda. Aleatorio entre 1 y 7. Pero en mi caso no me sirve, entonces yo lo selecciono
clic derecho, pegar los valores. Y si se dan cuenta, cambió al valor. Es decir, ahora es texto plano. Ya no tiene una fórmula atrás, ya no se va a ir adaptando conforme nosotros lo vayamos moviendo. ¿Ya? Entonces, es importante eso. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a calcular el promedio? Pregunto por obviedad, pero asumo que a más de alguno le ha tocado calcular algún promedio en Excel. Así que sí, por favor me puede decir cómo calculen los promedios en Excel. Para Igual que esto no sea un promedio y monólogo. se seleccionan los datos. Muchas gracias. Para que esto no sea un monólogo y para que no se me gaste tanto la garganta. Exactamente, como dijimos hay fórmulas, entonces nosotros tenemos acá varias fórmulas que después vamos a ir ocupando el resto de promedios que están acá, el sí punto conjunto y esas cosas, pero por ahora miremos el promedio. Devuelve el promedio, la media aritmética, de los argumentos los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan. Tabulamos y nos aparece, aquí tenemos dos opciones. Vamos haciendo clic en cada uno, porque podemos añadir tantos valores como queramos. Vamos a seguir añadiendo valores hasta que nos aburramos. O simplemente seleccionamos la lista de los datos porque nos dice, oye, podéis seleccionar una matriz. Entonces arrastramos y nos marca los valores que podemos seleccionar. Otra alternativa es seleccionar el primero y con Shift, arribita del control, y con las flechas nos vamos moviendo. Eso, pero no me deja salir. ¿Qué es eso? Bueno, normalmente cuando tienen su teclado bien configurado, no como yo, pueden salir a seleccionar las celdas con las flechas y les sale más rápido. Pero bueno, en mi caso no pude, así que arrastro. Enter y calcula nuestro promedio, que en este caso son 3. Podemos asegurarnos que es porque 7 más 1 más 1 da 9, 9 dividido en 3 da 3. Entonces calcula el promedio, después doble clic, rellenamos. Simplecito, al menos esta parte. Hasta aquí, dudas, consultas, comentarios. ¿Algo que agregar? Yo mientras voy chequeando lo que ya... Todo súper claro, profe. Gracias. Fórmulas, terminado. Este tamaño. Ya. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si es que este promedio fuera un promedio ponderado. Es decir, cada nota tuviera un porcentaje. Por ejemplo, yo tuviera aquí una columna que fuera no. No me deja moverme con la flechita adentro. No sé qué onda. Pero bueno. Porcentajes. La primera vale 0,2, la segunda vale 0,3 y la tercera 0,5. Esto, un valor decimal, lo podemos transformar en porcentaje, que no es nada más que 20%, 30% y 50%. Por cierto, aparece con decimales y esto lo podemos cambiar acá. Podemos simplemente seleccionar la flechita, o sea, aumentar o disminuir los decimales, pero esto no hace nada más que ocultarlo. Ojo, esto es muy importante, porque yo, por ejemplo, puedo hacer igual a E2, E3, y va a aparecer este 467. Este está con dos decimales, que es lo más prudente porque estamos calculando promedio, pero yo puedo asignarle todos los decimales que quiera. O sea, mostrar todos los decimales que quiera, porque por mucho que estos estén ocultos, están. En este caso tiene 16, ¿no? Pero se entiende la idea. Entonces hay que ocupar fórmulas para esto, pero ya lo vamos a ver después. Ya, si nosotros quisiéramos calcular un promedio ponderado, la cosa cambia, porque ya no tenemos datos específicos, es decir, no podemos directamente ocupar la fórmula promedio. Aquí tenemos que multiplicar este por este, más este por este, y más este por este. Entonces, hay que hacer este por H2 más C2 por H3 más D2 por H4. Y me corrigió que le metí el paréntesis. Y ahora tenemos el promedio ponderado, que es un 2. Ahora, ¿qué va a pasar si es que yo llego y hago doble clic acá? Si yo llego y hago doble clic acá, esto va a predecir el comportamiento. Va a decir, yo tengo que bajar uno. Entonces tengo que pescar el B2, el C2, el D2, el H3, el H4 y el H5. ¿Ven? H3, H4, H5. En este caso sigue dando un promedio decente porque se mantiene los dos porcentajes más altos. Pero si yo sigo bajando,
Esto se va a ir achicando, porque ahora ya me está pescando el H5, el H4 y el H6. Y aquí ya tenemos valores vacíos. Y si ya esto yo lo tiro con autocompletar, vamos a ver cómo todo se nos empieza a tirar a cero, porque está multiplicando con los de acá. De hecho, este de acá, si le hacemos clic, nos está marcando estos valores de acá abajo. Esto se puede solucionar fijando los valores de la fórmula. ¿Cómo nosotros fijamos los valores de la fórmula? Con F4. ¿Qué necesitamos fijar? En este caso, nos interesa fijar los valores de los porcentajes. Entonces nosotros lo marcamos F4 y aparecen los signos pesos a los costados. En el momento en que aparecen los signos pesos a los costados, significan que esos valores no se van a mover. Si se dan cuenta, no sé por qué no puedo bajar por la flechita, me interesa. Si se dan cuenta, ahora siempre mantiene los valores de arriba marcados. Que era lo que nosotros buscamos. Sí, no lo cambien mejor. Y eso nos facilita un poquito la existencia porque no tenemos que estarnos preocupando de estar corrigiendo un valor por un valor por un valor por un valor. Si bien este F4 nos permite fijar toda la celda, también podemos fijar valores en orientaciones específicas. Es decir, si yo cambio y mantengo el H2, esto hacia abajo va a seguir fijado, porque se mantiene a la altura 2. Y como no se mueve en horizontal, no cambia. Pero si yo empiezo a tirar esto para el lado, de a poquitito van a ir desapareciendo los valores, porque el H se empieza a mover igual. Si se dan cuenta, este era el H2, el C2, ahora este es el I2 con el D2, el J2 con el E2. Entonces se está moviendo solamente hacia el lado que no tiene el signo peso marcado. Es decir, si yo pesco y esto lo muevo aquí y este de acá lo borro y hago así, se mantiene el H. Vamos acá, mantiene el H. Pero si yo lo hago hacia abajo ahora, no mantiene el H. El resto se mantiene, pero si se dan cuenta, el H va cambiando al H4, al H5, al H6, o sea, mantiene el H, pero no mantiene el valor. Entonces, el mantener valores va a depender de lo que necesitemos hacer. En mi caso, como es una situación bien específica, me sale más a cuenta mantener los dos fijados, entonces fijo los dos y chao. Y ahí tenemos nuestros promedios ponderados. ¿Se entendió lo de fijarlo, de calcular promedios? Se fue tiqueando. Fijar valores. Sí, todo claro. Gracias. Ahora tenemos que empezar a jugar con el tema de lo que son los valores decimales. Porque como vimos, esto de acá tiene información oculta. Si bien la gran mayoría de acá nos dio valores cerrados porque son decimales 20%, 30%, esto sigue teniendo decimales. De hecho, vamos a cambiar esto por un 15%, esto por un 25%, y esto por, ¿qué puede ser? Un valor feo. Ah, no, esto jamás va a funcionar porque puro leseando. No es que los trunque porque son porcentajes, sino que porque si nosotros nos vamos a los números, esto es un 0,15, un 0,20 y un 0,50. Entonces, tendríamos que meterle más decimal, por ejemplo. Y ahí ya los valores se nos disparan y nos quedan. Claro que esto no da 100. No, debe ser. Y en teoría da 100, pero no da 100 porque esto no es un 0,16, un 0,15555. Entonces, ¿cómo nosotros podemos arreglar esto? Existen fórmulas que nos permiten jugar con este tipo de cosas, que son el redondear y el truncar. Redondear el número al número decimal especificado. Entonces yo ahora pongo redondear, tabulo, selecciono el número que quiero redondear y el número de decimales. Si se dan cuenta, en estos momentos es un 1,928. Si yo hago así, esto se transforma en un 1,93. Si yo le quito decimales a esto, también se transforma en 1,93. Esto es redondeo. Pero también está el truncar. Y si yo trunco, obviamente esto va a cambiar. Porque esto ya dijimos que no es un 1,93, es un 1,928. Entonces es importante saber cuándo ocupar una y cuándo ocupar la otra. ¿Ya? Todo va a depender de la situación.
es lo mismo, lo tiramos hacia abajo y se va a ir viendo que los valores van cambiando dependiendo de la cantidad de decimales que tengan y qué tipo de decimales tengan. Entonces es algo que tienen que tener presente. De nuevo, sé que esto es relativamente básico para quien haya trabajado Excel, pero necesario es. Ahora, tenemos que empezar a meterle más información a esto, porque ya tenemos notas, tenemos sus nombres muy identificativos, alumno 1, alumno 2, alumno 3. Como podemos ver, son bastante identificativos de ustedes, nos representan mucho. Pero ahora ya tenemos que empezar a meter otro tipo de información. Por ejemplo, yo quiero saber facultad y quiero saber carrera. Imaginemos que este curso lo toma gente de medicina, gente de informática y ustedes, es decir, CPA y comercial. Entonces significa que vamos a tener 3 facultades diferentes con 3 carreras diferentes. Aquí entramos en un problema serio que no solamente se ven trabajando con Excel, sino que se ve harto en el área informática, que son los errores de capa 8. Los errores de capa 8 hacen referencia a la capa que está entre la pantalla y la silla, es decir, el usuario. Haciendo referencia a que el usuario siempre que pueda equivocarse se va a equivocar. Y no es que estemos pensando mal del usuario, sino que el error humano es mucho más factible que el error tecnológico, porque estas fórmulas son bastante sencillas, son bastante claritas. Entonces, es mucho más factible que una persona se equivoque metiendo datos. Y yo creo que, y aquí si alguien me puede confirmar mejor todavía, si es que alguno de ustedes ha trabajado en empresa, no solo en empresa, sino que haciendo sus prácticas o lo que sea, y ha trabajado con bases de datos en Excel, probablemente se ha encontrado con que hay muchos datos mal metidos, letras que no corresponden, que le meten un punto en vez de una coma, que le cambian la mayúscula con la minúscula. Entonces, todo ese tipo de errores nos permiten generar una discordancia en la información y una dificultad para el análisis futuro. Por ejemplo, yo puedo poner acá FCG, Ciencias Jurídicas y Empresariales, pero al mismo tiempo podría poner Jurídicas, Facultad de, no sé, no sé, Facultad de Ciencias Jurídicas. Y aquí ya tenemos 3 formas de llamar a lo mismo. En el caso de FICA, puede ser FICA, Ingeniería, no sé. Entonces, esto de acá nos genera discordancia en los datos, porque ya cuando nosotros queremos analizar, ¿cuántos estudiantes hay de esta carrera? ¿Cuántos estudiantes hay de este departamento? Tenemos un problema. Y lo mismo si es que, por ejemplo, tomamos las carreras. Yo puedo poner CPA, puedo poner ciencias políticas y administrativas, y así, etc. Entonces, hay que destacar que más que el error, el tema de la variedad de cara a cómo se entrega la información puede llegar a ser un problema. Y esto igual lo vamos a ver en clases futuras más al detalle cómo solucionar. Entonces, en este caso vamos a nosotros establecer, como nosotros tenemos la base de datos desde cero, podemos definir desde un principio qué permisos, qué factores y qué datos se pueden o no se pueden ingresar. No así cuando llegamos a una empresa y ya vemos que están acá. Ahí ya no hay nada que hacer y tenemos que empezar a arreglar. Pero ahora que nosotros nos encontramos en una situación de, oye, tenemos nuestro espacio para crear nuestra base de datos, aprovechemos y creemos una base de datos que pueda almacenar los datos que nosotros queramos, como nosotros lo queramos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Existe algo que se llama formato condicional y existe algo que se llama validación de datos. ¿Alguno de ustedes ha ocupado estas dos cosas? Probablemente sí. Tiro al agua. Bueno, los formatos condicionales los vamos a ver al final. La validación de datos nos permite a nosotros validar un dato. Nos dice, escojo una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda. Si yo lo selecciono, en este momento está por defecto permitir cualquier valor. A nosotros no nos interesa eso. Dijimos que vamos a tener alumnos de medicina, de informática, de CPA y de comercial. Entonces a nosotros nos interesa cerrar un poquitito estos espacios. Nos podemos filtrar por diferentes tipos de valores, pero en este caso me interesa una personalizada. No, una lista, perdón. Una lista. Una lista de datos. Nosotros vamos a permitir FACMED, vamos a permitir FCG y vamos a permitir FICA. Y ahora, si se dan cuenta, esto ya tiene un desplegable acá que nos permite a nosotros jugar
y simplemente seleccionar para evitar los errores. ¿Y qué pasa si es que yo trato de escribir FIC, por ejemplo, el nombre ordinario que le quisieron poner a FIC en su tiempo? Este valor no coincide con las restricciones de datos definidas para esta serie. Me voy a ayuda y se va a la página donde me explica qué es la validación de datos a celdas, que es básicamente lo mismo que vimos antes en la documentación, pero aquí tiene videíto, viene con información, pero completísima. No sé. Entonces nosotros podemos ir jugando con esto. Ahora, el problema con esto es que si es que las facultades van aumentando, es una paja tener que estar escribiendo acá todos los datos dentro de ese cuadrito tan chico. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es crear una nueva hoja, cambiarle el nombre, ponerle apoyo, por ejemplo, apoyo, ayuda, y tener nuestras listitas. Facultades y carreras. Ya. En este caso dijimos que va a estar FSG, va a estar FICA, va a estar FACMED y vamos a poner, no sé, otra más. No se me viene ninguna en estos momentos a la mente. Así que vamos a dejar, que no me acuerdo de otras facultades. Dentro de las carreras, ¿qué carreras podemos poner? INGECO, CPA, Civil Informática, Civil, Medicina, tenemos 6. Estas carreras obviamente están asociadas ciertas con ciertas. ¿En qué sentido? Que yo, si pongo FSG, acá no puedo llegar y chantar una carrera que no es de FSG, porque si no tampoco tiene mucho sentido la base de datos. Entonces hay que tener un poquito de criterio. Primero vamos por partes. Nos vamos de nuevo a la validación de datos, borramos los círculos de validación, o sea, validación de datos, cambiamos la lista y aquí nos permite seleccionar un origen de lista. Si se dan cuenta, ahora cambió, se achicó y me permite moverme. En el momento en que yo me muevo a la siguiente hoja, aparece en este caso el nombre de la hoja y seleccionamos las celdas que nosotros queramos. Si bien aquí se va a lograr el mismo efecto porque tenemos solo 3, imagínense que esto es más grande, nos vamos a ahorrar pega. Entonces, esto es una vuelta agradable. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto aquí? Con las carreras, porque puedo hacerlo, tengo la lista de las carreras. Seleccionamos las carreras, ¿cierto? Le ponemos aceptar. Y ahora yo puedo decir, perfecto, vamos a tener una carrera de fono en FICA, o vamos a tener medicina en FSG. Entonces, esto de acá con esto de acá no pueden no estar relacionados porque si no tenemos discordancia en la base de datos, tenemos errores. Errores que a la larga nos van a significar más pega. Porque vamos a tener que, imagínense ya, guardamos la lista de los alumnos y después nos vienen a realizar una estadística. Vamos a tener que revisar de nuevo por matrícula al alumno, ver la carrera, ver la facultad, ver qué datos no están concordantes, revisar toda la lista para asegurarse de que los datos están bien, entonces es una paja. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, tenemos que saber bien utilizar esta herramienta. En primer lugar, vamos a marcar las que se relacionan entre sí con colores, esto por un tema netamente visual, para asegurarnos de estar cómodos. INGECO y CPA, vamos a poner FICA tiene que ser amarillo por ley. Y FACMED lo vamos a poner en azul. Ahí tenemos los colores. Porque así lo podemos ir diferenciando y decir, este va con este, y así nos facilitamos la pega para esto. Entonces, primero, esta restricción hay que cambiarla. Esta de acá está bien. No hay nada que hacerle porque es la principal. El problema es que hay otras que derivan de ella después. Entonces la vamos a rastrear. La vamos a rastrear siempre uno más. Después vamos a ver el porqué. Esta línea de acá la vamos a dejar en color negro para diferenciarlo. La vamos a dejar chiquita. Y va a ser nuestro otro. Después vamos a explicar el porqué. Así vamos a seleccionar todos los bloques en las carreras. Ahora nuestra validación tiene que cambiar, pero antes de meterme a explicar el tema de la validación, hay que explicar el tema de las condicionales, que es con las que vamos a trabajar. Porque a la larga lo que nosotros tenemos que hacer ahora es comprobar. Si la facultad es ciencias jurídicas, yo voy a permitir que sea CPA o ingeniería comercial. Si es que no, si la facultad es FACMED, voy a permitir fono y medicina. Si es que no, si la facultad es FICA, voy a permitir ICI e IC.
¿Por qué lo estoy diciendo así, tan sí, sí, no, sí, sí, no, sí? Porque existe una estructura lógica que se ocupa en todos los lenguajes de programación, incluyendo lo que trabaja Excel, que es una estructura que se conoce como el if-else o el sí, sí, no. ¿Cómo funciona el if-else? Lo vamos a ver en un dibujo espectacular de primer nivel que les voy a hacer en Paint, donde nosotros tenemos tres componentes. Vamos a tener más, pero vamos a partir con tres componentes. ¿Qué tenemos? Tenemos nuestra condición lógica, tenemos nuestro verdadero y tenemos nuestro falso. Esta es nuestra estructura lógica. ¿Cómo funciona esto? El sí si no se enfrenta a una condición lógica. ¿Es el 4 mayor que el 3,95? Sí, es mayor. Ah, entonces el 4 es nota de aprobado, es condición verdadera. ¿Es el 3,2 mayor que el 4, que el 3,95? No, esa afirmación es falsa. Entonces, aquí vamos a jugar un poquitito con la lógica. La lógica sencilla, pero no deja de ser lógica. En este caso, nosotros tenemos que definir nuestro sí no de tal manera que si es esta facultad, estas carreras se pueden elegir en nuestro formato condicional. Si no, y aquí es donde entra lo que les dije que podemos tener más de una condición. Vamos primero a borrar. Espectacular el trabajo de ingeniería. Condición lógica. Nosotros vamos a tener que trabajar con algo de este estilo, porque no nos sirve solamente una condición. Con eso cubrimos una facultad, pero necesitamos tres. Lo que significa que tenemos que sacar otra vuelta más e ir comprobando. Después de hacer todo el dibujito les voy a decir con palabras a qué me refiero. Ya está el dibujito de primer nivel. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si se cumple esto, quedamos aquí. Si no se cumple, es decir, si no estamos en FSG, tenemos que comprobar, ¿estamos en FACMED? Entonces, si estamos en FACMED, sí, bacán, estamos acá. Si no, tenemos que comprobar si es que estamos en FICA. Si estamos en FICA, para acá, bacán. Y si es que no, ocurrirá. Entonces, esta es la estructura lógica que se esconde detrás de una selección dentro del formato condicional que nosotros necesitamos. Porque tenemos que ir definiendo según el grupo de carreras que vayamos viendo. ¿Se entiende esto de acá? Sé que de primera puede ser un poquitito enredado. Entonces, por favor, si no se entiende todo el tema lógico, pregunten. Bueno, asumo que se entiende. Y en base Yo a al eso menos vamos a... entendí. ¿Cómo? Yo al menos entendí. Todo claro. Gracias. Sí, profe, tiene lógica, la lógica, así que se entendió. Sigamos entonces. En base a esto, nosotros tenemos que establecer nuestra condición. Vamos por partes. Si nosotros lo hacemos acá afuera, es decir, yo puedo hacer acá una condición. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a mover estos porcentajes hacia acá. Y vamos a hacer aprobado. Como estos son promedios, los de redondeo y los del truncamiento, vamos a hacer si paréntesis, o sea, y me va a decir prueba lógica, condición lógica. ¿Qué es una condición lógica? Es comparar dos cosas, es decir, esto es mayor que esto es igual a esto es menor que esto es distinto que esto. Entonces existen varios operadores lógicos que nosotros nos van a ayudar. Pero en este caso vamos a trabajar con el mayor, menor o igual. No nos vamos a complicar tampoco. Si el redondeo es mayor que 3,95, aprobado. Yay. Se dan cuenta, dice valor sí verdadero, valor sí falso. Y en este caso, reprobado. Recuerden que si ustedes están con un teclado en español, esto tiene que ser 3,95 y estos tienen que ser puntos y comas. ¿Ya? Ahora yo aprieto Enter
Y obviamente, como esto es un 1,93, reprobado. Si lo bajo, esto es un aprobado, y así, vamos a bajar y vamos a ver cómo se va a ir generando nuestra condición para todas las notas. Entonces, este sí, así tal cual, lo podemos definir escribiéndolo aquí. Y nos va a aparecer, ¿cierto?, nuestra ayuda, nos va a decir la prueba lógica, el valor si verdadero y el valor si falso. Ahora, ¿cómo lo llevamos a un sí compuesto? Sabemos que hay un estado medio entre el aprobado y el reprobado, donde espero que ninguno de ustedes esté, porque significa que van a dar pega para después de año nuevo, que es el examen. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a tener nuestra condición lógica. Si esto es falso, si no está aprobado, tenemos que comprobar si está sobre 3,6. Entonces tenemos que tener otra condición lógica. Entonces, si no, valor si es que es falso, va a ser otro sí. Y tabulamos de nuevo. Y nos va a pedir otra prueba lógica. Y lo mismo, seleccionamos. Es mayor que 3,6. No, es mayor o igual 3,6. Sí, coma. No, perdón, coma. Examen. Y si es que no, de reprobado. Cerramos bien nuestros paréntesis. Aquí hay un paréntesis, aquí hay dos paréntesis. Por desgracia no le puedo meter suma a esto, pero creo que ustedes le pueden meter zoom cada uno dentro de sus, a ver, ¿cómo lo digo? Dentro de la aplicación Zoom, ustedes pueden meterle zoom a la vista para ver este detalle en chiquitito. Cerrados los paréntesis, yo selecciono Enter y listo. En este caso cambió una F porque está reprobado, pero si empezamos a bajar, vamos a ver que 3,95, pues en este caso se va a examen porque le puse que tenía que ser mayor a 3,95. Pero si le pongo mayor o igual y actualizamos, ahora sí. 3,95 está aprobado, 3,61 se va a examen. Entonces, así se escribiría una condición compuesta. O una condición anidada, como se conoce más comúnmente en el área de informática. Ahora, tenemos que llevar esto acá. ¿Cómo lo vamos a llevar acá? Primero vamos a borrar el formato. Nos vamos a datos, validación de datos. Y ahora esto tiene que cambiar. El problema, aquí nosotros igual podemos poner fórmula, pero no nos va a aparecer la ayuda. Si está malo, simplemente no nos va a aparecer nada. De hecho, voy a escribir algo malo. Sí, de hecho, ni siquiera vamos a escribir algo malo, vamos a escribir la condición lógica sin añadirles igual. Si la facultad es igual a la FSG, estas dos. Si no, le ponemos Enter. Si se dan cuenta, nos aparece esto que no es nada que ver, porque esto de aquí es la condición lógica y nos aparece todo separado. Entonces, tenemos que tener cuidado de cuándo y cómo escribimos la validación de datos, porque si no, esto no nos va a tirar error, sino que va a aparecer el texto. Entonces, lo que yo recomiendo, cuando todavía no estén acostumbrados, es que hagan la prueba lógica afuera, es decir, prueben este sí tanto aquí, suelto, y después hagan la prueba dentro de esta cosa. Yo ahora sí hago así. Y, paréntesis, esto de acá es igual a esto de acá. Se pueden estas dos. La fuente debe ser una lista invitada, la referencia al tiro volumen individual. De 3, ya me acordé. Esto tiene que ir entre comillas, ¿cierto? ¿Ven? Sucede esto. No lanza el error que debería arrojar. Entonces vamos a tener que probarlo afuera y ver dónde me estoy cayendo. Porque esto ocurre y ocurre mucho. Si esto es igual a esto, vamos a poner esto. Y valor si falso. Introducir una forma, sí. ¿Por qué se me borró? Esto no debería estar acá.
Esto aquí. Ahí me deja, o sea, ahí cambia donde corresponde. Entonces este sí de aquí está bien. Que lo podemos sacar. Nos vamos ahora al formato condicional de la validación de datos. Sacamos esto, copiamos. Y en este caso, esto de aquí va a ser lo que cambie. En vez de ser esto de aquí, que es la condición verdadera, van a ser estas dos. Si le pongo el signo es igual, denme un segundito. Voy a comparar con otro archivo porque probablemente me estoy comiendo algo y no me estoy dando cuenta. Y así solucionamos el problema rápido. Estoy comparando con mi yo de hace un tiempo. Creo que no puse algo. Pero bueno, vamos a compartir pantalla de nuevo. Como bueno. Vamos a probar esta vez escribiéndolo bien. En este caso saqué la fórmula de otro lado para asegurarme de que lo tengo bien. Esto puede haber pasado. Si B2, ¿cierto? Va a ser igual a esto de aquí. Esto de aquí. Sí. Nosotros hacemos esto. ¿Qué no quiere? Ah, no está con mayúscula. ¿No? Ah, porque tiene que ser personalizada, ¿cierto? ¿No? Está faltando. Así, personalizado. Está bien. Estoy comparando con otro Excel antiguo para estar seguro. Pero lo raro es que lo veo igual. A ver. Presión de datos. Sí.
Les voy a compartir pantalla mejor para que vean qué es lo que estoy viendo. Descargué un Excel de otra clase para comparar, porque según yo estoy escribiendo lo mismo. Esto es la fórmula que tengo en este otro Excel y funciona, como se puede ver acá. Que es específicamente lo que quiero hacer, que si la región cambia, esta información también cambia. De hecho, ahora me tira error porque como le cambié la fórmula, pero si pongo acá metropolitana y aquí lo cambio, siempre va a ser lo mismo. Entonces, ahora está funcionando. Si me voy a variación de datos, podemos ver la fórmula ya compuesta, que tiene el si, tanto es igual a tanto, la lista de los verdaderos, del H4 al H6, después si, en este caso como es compuesta, es igual a tanto, la otra lista. Entonces yo comparo con esta, que está simple, si es igual a tanto, la lista. Y en este caso el vacío. Entonces, en base a eso, debería poder llegar y tirar lo mismo. Lo que vamos a hacer es comparar. Finalmente, lamento que esto esté siendo así, pero por desgracia los errores en vivo ocurren. En especial con cursos nuevos tienden a ocurrir bastante. Sí, tanto, coma, la lista. Si no, coma, tanto. Yo lo creo igual, la verdad. Creo que entre H4 y H6 tienes punto y Ya. coma, y arriba, o sea, tienes 2 puntos y arriba punto y coma, ¿o no? No, los dos están con 2 puntos porque esta es la lista que genera solo el Excel. Ya, vamos a ver. Ahí están los 2 puntos, ahí están los 2 puntos. Lo voy a ir separando por partes. Esa es la condición lógica. Este es el verdadero. Y este es el falso. Bajo mi humilde criterio, más allá de que tienen la referencia a su respectiva hoja, están iguales. Creación de datos personalizada. Vamos a borrar todo y vamos a escribirlo de nuevo. Igual, sí. Paréntesis. Esto de aquí es igual a esto de aquí, coma, la lista es esta de aquí. ¿A cuál le puse la variación a este, cierto? Sí, es igual al apoyo a 3. SG. No me parece desplegable. Sí, B2 es igual al apoyo a 3. Ahora me la toma, pero no hace lo que tiene que hacer. Igual es más raro todavía. Vamos a poner personalizada. Sí, esto de aquí es igual a esto de acá. Esto de acá son la lista. Y un guión de vacío. Entonces, si ahí le pongo SG, no me debería dejar escribir nada, ¿cierto? Bien. Si pongo FICA, aquí me debería aparecer el desplegado. No me aparece. Significa que no lo está reconociendo como iguales, lo cual es curioso. En base a esto, yo debería poder hacer llegado de valores y listo.
es igual a... Es igual a esto de acá. Está en la lista. Si no, ya sí. Sinceramente, no sé por qué no me está apareciendo el desplegable. He tenido problemas con el Excel hoy día, pero no debería ocurrir esto, porque como podemos ver, siguiendo la misma lógica, sí funciona. Vale. Por lo menos curioso. Obviamente tenía que fallar ahora que lo estoy haciendo en vivo. Vamos a proceder a un plan B. Cierre. Guardo. Adiós. Un segundito para que abra. No, se mantiene igual. Bueno. Vamos a jugar. Sí, bueno, obvio. Porque me puedo mover con las teclas. Sí, algo le pasa al Excel. O sea, también estoy fallando yo, pero algo le pasa al Excel, porque no me deja moverme con las teclas, no me aparecen los desplegables. Pero vale. Bueno, para no seguirnos trabando en este punto, voy a armar las condicionales completas y las vamos a comparar con las que están acá, que pueden ver que sí funcionan y que la verdad no entiendo qué está pasando con el Excel, estoy muy metido. Pero bueno, eso ya tendré que investigarlo yo por mi cuenta y no hacerles perder tiempo. Estamos en validación de datos, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces nosotros tenemos que definir nuestra validación de datos. Vamos a dejarlo con FSG. Validación de datos. Y definir toda nuestra combinatoria completa. Si, en este caso, esto lo vamos a poner en cualquier orden. Puede ser desde acá para allá o desde allá para acá. Lo voy a poner desde allá para acá para que esté ordenado. Si esto es igual a esto, pero con los signos peso, porque recuerden que si es que no se nos va a correr, cuando lo bajemos, es la lista de acá. Si es que no, sí, y abrimos otro sí. Les recomiendo abrir y cerrar el paréntesis del segundo sí al tiro para evitar problemas. Empezamos con la siguiente comparación. Esto de acá tiene que ser a la misma altura. Ojo, si aquí tomé el B2, tenemos que comparar el mismo, porque si yo tomo en el primer sí, tomo el valor de aquí y en el segundo el valor de acá, puede que los dos estén correctos. Entonces, ojo con eso. B2 es igual al apoyo. Pero aquí, y de nuevo, los signos pesos que ustedes van a poder poner más cómodamente porque les va a tomar el teclado. La lista va a ser la de acá. Si no, sí, paréntesis. Cerramos el tiro del paréntesis para evitar problemas. Bueno, y vamos a cerrar el tiro del paréntesis grande que está afuera. Y de nuevo la misma comparación. El mismo valor, igual al apoyo, pero en este caso ya FACMED, que es la última que nos va quedando. Le ponemos los signos pesos para que no se nos mueva. Y continuamos la condición lógica, que en este caso van a ser estos de aquí. Y si es que no, finalmente un guión indicando un vacío. Y como pueden ver, la fórmula está correcta, pero por razones no la quiere tomar. De hecho, esto lo podemos probar en otro lado. Vamos a copiar la fórmula. Creo que no copié un paréntesis, pero bueno. Vamos a ponerle el formato condicional aquí. Datos, configuración, personalizada.
el último paréntesis, tiene que estar entre... Bueno, tiene que estar en la hoja de apoyo. ¿Qué pasó? La hoja de apoyo no es nada que ver. Ahora sí como texto. Entonces tiene que estar en... Bueno, ya con estos... Con este... Esta acción no funciona, las selecciones múltiples. Bien. Muy bien, vamos a vaciar. Esto lo vamos a ver más adelante. Y la otra. Y esta está un poquitito más abajo, si no me equivoco. En el original, estoy poniéndolo exactamente a la misma altura para cerciorarme de que esto está funcionando. De nuevo, me parece extraño. ¿Le puse condicional? Sí, bueno, me tocó. Ahora se condicional. Ahí está. Bien. Cuando quieran copiar texto de un Excel tienen que meterse adentro de la celda porque si no, no nos va a dejar. Como me está pasando a mí ahora. Porque, de nuevo, cuando algo tiene que salir mal, sale todo mal. Configuración personalizada. Fórmula. Vamos por antes que falta. Entonces este es el que está con validación. En este caso P2 es igual a apoyo, que en este caso va a ser Araucanía. Esto de acá debería tirar la condicional, pero no la está tirando. Bueno, lo tendré que revisarlo por mi cuenta y después en la próxima clase les diré, les comentaré, ¿saben qué, chicos? Este era el problema, o ¿saben qué? Me comí esto, porque también puede pasar que me esté comiendo algo que no lo esté viendo, porque como estoy tan así en estos momentos, puede ser que haya un error que no estoy viendo. Pero básicamente lo que queremos conseguir es este efecto, que de hecho aquí tenemos la misma lógica, la validación de datos, aquí. Solo que por alguna razón aquí se está tomando y lo que no, pero sí, un problema que tendré que solucionar. Como que se fue un poquitito a las pailas la explicación, la verdad, pero la lógica del fondo sigue siendo la misma, que seguimos esta estructura de acá. Es decir, partimos con una condición lógica, vamos comparando si es verdadero o falso, verdadero o falso, verdadero o falso, y nos vamos adaptándola al resultado que nosotros tengamos. En este caso, los resultados que no quieren tomar. Y en este caso de acá, si es que tenemos, por ejemplo, la Araucanía, solamente nos va a ofrecer las comunas de la Araucanía porque el formato de la validación de datos está acá metido. Aquí está con una lista, bueno, como una persona va a aparecer lista y acá están personalizados. ¿Será eso? ¿No? Ahí está. Era eso, jamás fue personalizada, era lista. Menos mal pide la otra. Entonces ustedes para generar las listas tienen que efectivamente dejarlo como lista, no como personalizado, porque si no ocurre lo que me ocurre a mí, que es pura que había puesto y claro, la condición estaba bien, pero no, como no le puse que lo marcara como lista, no me mostraba una lista. Yo creo que es de cajón. El computador entiende estructura lógica bien básica. Ahí claramente hubo un error humano. Y bueno, si nosotros bajamos esto, eliminamos los datos porque esto ya está con el formato condicional y lo bajamos, todas nuestras celdas van a quedar con la información. En este caso, las celdas que están vacías acá al costado no nos van a permitir hacer nada. Nosotros hacemos clic y no nos valida nada si tratamos de escribir. Por alguna razón nos deja, no nos debería dejar. Ahora no coincide con la restricción de validación definidas para esta celda. Esto de acá nos deja porque este no tiene restricciones de validación al estar vacío. Pero ya en el momento en que escribimos algo, o sea que seleccionamos una de las tres, nos lanza el error. Oye, sabéis que no podía hacer esto. Entonces, eso, ya podemos seleccionar cualquiera de las carreras y podemos ver cómo se va a comportar cada uno. En este caso, física se va a comportar con su ingeniería, FACMED se va a comportar con sus respectivas carreras, que en este caso yo puse solo fono, no seleccioné medicina, porque antes que lo leí,
Bueno, aquí pasó lo que les comentaba, que hay que fijar los valores, porque si no fija los valores, ocurre lo que ocurre. B4 hay que fijarlo. B7, B8 hay que fijarlo. Y B5, B6 que hay que fijarlo. Y ahora sí. Finally. Tenemos nuestra cosa funcional. Ya. Lamento el enredo y la vuelta que me di. Fue un detalle bien tonto el que me comí, pero bueno, a todos nos pasa. Finalmente la validación quedó funcional. Vamos a seleccionar las carreras, ¿sí? Y así tener una estructura. Y lo importante, no dejar que usuarios como yo cometan errores que nos dificulten después la pega. Esto, si sale a la primera y no se cometen los errores que de nuevo cometí yo, sale en 5 minutos y nos ahorramos cuántos problemas en la base de datos. Entonces es una herramienta súper útil para cuando nosotros queramos hacer limpieza de la información. ¿Ya? Más allá de mis 70 vueltas, no sé si quedaron dudas con esto, además que algo tiene que haber quedado entre las 70 vueltas que me di. Mientras surgen dudas o consultas, comento que respondo en chat, o sea, en voz. Sebastián preguntó si voy a subir el Excel. Sí, terminando la clase se sube el Excel y se sube el video de la clase a una lista de reproducciones y las compartiré, o sea, dejaré los espacios habilitados. ¿Ya? Mientras voy a ver qué más me falta por comentarle hoy día. Si es que surge alguna duda, es bienvenido. ¿Cuál era la fórmula que se usó para los números aleatorios? Existe la fórmula que se llama aleatorio entre. Igual, aleatorio entre. Cuando uno pone el límite por debajo y el límite por encima, y esto genera un número al azar. Sí, ¿Ya? es que esa la usé, pero después me cambiaba los números cuando quería usar, cuando quería calcular Sí, el promedio. Me sí, cambiaba todos los números. porque recuerda que lo que nosotros hicimos igual fue copiarlo, porque nosotros ya generamos nuestra lista, ¿cierto? Imagínate que está nuestra lista. Ya está nuestra lista de valores aleatorios. Si te das cuenta, yo escribo cualquier cosa y esto cambia, porque se va actualizando al momento. Entonces lo que hay que hacer es copiarlo, clic derecho, pegar los valores. Y si te das cuenta, esto deja de ser una fórmula y pasa a ser un número acá arriba. En cambio, un aleatorio, Perfecto. entre 1 y 100, acá es texto, acá es fórmula. Entonces este es el valor real de la celda. Y este es el valor real de la celda. Este es 30, este es aleatorio introversivo. Entonces tienes que copiar los valores. Gracias. Vale. Variaciones. Si dentro de todo está lista. Función sí, si dentro de variación, o sea, condicional ya. Ahora, aquí me faltaría el tema de los formatos condicionales. Existen varios formatos condicionales que yo les recomiendo crear desde cero. Nosotros nos vamos acá y podemos crear nuestra nueva regla, definir una escala de colores para el valor más alto, más bajo, y seleccionar el tipo de regla, aplicar el formato a la regla según sus valores, celdas que contengan algo, rango inferiores o superiores, rango único o duplicado, para buscar datos duplicados, aunque igual está el botón de buscar duplicado en datos, acá, quitar duplicado, y no te para buscarlo. Pero yo les recomiendo que generen la regla a mano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo pesco los promedios, que son estos de acá, y le chanto un formato condicional de conjuntos de iconos de verde, amarillo y rojo, ¿qué significa el verde? ¿Qué significa el amarillo? ¿Qué significa el rojo? Bajo esto, si nosotros lo miramos acá, uno pensaría lo típico. Ah, ya, azul significa aprobado, amarillo examen, rojo reprobado. Pero tenemos un 3-3 con un amarillo. Tenemos un 4-1 con un amarillo. No sé. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué esto se está lanzando así? Bueno, ahí es donde nosotros nos vamos a nuestros formatos condicionales, a administrar las reglas, clic derecho, o sea, editar reglas, y nos va a aparecer que esto trabaja con los porcentuales. Es decir, el 33% menor de los valores lo va a marcar con rojo, el 67% menor de los valores lo va a marcar con amarillo, y todo el resto para arriba va a ser verde. Pero a nosotros esto no nos sirve. Entonces, otra alternativa, aparte de crear sus propias reglas, es cambiar esto. Cambiar los números.
Cuando sea menor a 3,6, esto va a ser rojo. Cuando sea menor a 3,95, esto va a ser amarillo y para arriba va a ser verde. Y ahí ya tenemos un formato condicional más aplicado a nuestra lógica. Los azules son verdes en este caso, los azules son verdes, suena raro. El 3,95 es verde, los rojos son reprobados y los amarillos son examen. Y podemos aplicar bien un formato de semáforo. Pero llegar y lanzarlo así como así no siempre es efectivo. Entonces es mejor crear su nueva regla y darle los valores que nosotros queramos, aplicar los formatos, lo que vayamos necesitando. Es importante que si una regla no les guste, no tiren otra por encima, porque lo que va a hacer es leer la primera, procesarla, aceptarla y después leer la segunda, procesarla, aceptarla. Van a quedar las reglas solapadas. Entonces, si ustedes necesitan crear una regla y no les gusta la que tienen, se van a administrar reglas, la seleccionan, la eliminan y crean una nueva regla dependiendo de lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, aquí vamos a crear una escala de 2 colores, no de 3 colores. Que va a ser desde el número 1 al número 4 y al número 7. Aquí vamos a poder ver una escala de colores que no va a significar nada, pero que nos va a mostrar que también podemos hacer lo mismo y asegurarnos de que nuestras propias reglas, al estar hechas a mano, tengan un poquito más de lógica. Bueno, ahí tenemos nuestra escala de colores. Dentro de los formatos condicionales hay hartos formatos, reglas para resaltar si es que es mayor, menor, entre, igual, fecha, duplicado, ver las barras de datos, también es otra opción, que la vamos a explicar más adelante, las escalas de color y los conjuntos de iconos que ya los vimos, que se pueden mezclar como pudieron ver porque se solapan las reglas entre sí. Entonces hay juego acá, que vamos a ir ocupando en las próximas clases, pero que sepan que está presente. Además que, repito, siento que esta clase siempre es como un poquito en el sentido de que la gran mayoría de ustedes ya ha visto esto, pero es importante que nos aseguremos de que todos estén al mismo nivel. ¿Ya? Y creo que con eso terminamos. Ah, me faltó al final lo de la línea negra. ¿En qué nos ayuda la línea negra? La línea negra nos ayuda a entender hasta qué punto nosotros tenemos fórmulas. Desde aquí hacia abajo no hay fórmulas. No está cerrado, no está con los FICA, no está con los FSG, no está con nada. Entonces, si nosotros necesitamos añadir información, nosotros sabemos que tenemos que insertar las filas desde aquí hacia arriba. Y aquí nosotros vamos llenando. Porque estas van a aparecer con las fórmulas, que es lo que a nosotros nos importa. ¿Ya? En cambio, si yo las creo debajo de la línea, como vienen de otras que no tienen fórmula, bueno, en este caso apliqué la línea negra, así que tiene fórmula, pero estas de acá, si las insertamos, se genera mucha línea negra. Bueno, vamos a probar con esto de más abajo para que se entienda la idea. Insertar. Ahí sí. Van a ver que salen en blanco porque no tienen formato. En cambio, las que están arriba sí tienen formato, entonces se pueden adaptar más rápido a la información que nosotros necesitamos, porque ahora tenemos que llenar los datos, los números, y ya con llenar los números se van a generar los promedios. Tenemos que en este caso estirar la fórmula porque la fórmula no estaba acá abajo. Y lo mismo acá, tenemos que estirar la fórmula, porque la fórmula no la había tirado hasta la línea negra. Voy a tirar hasta la línea negra porque esto funciona. Como lo hice con la otra y por eso estos formatos sí funcionan. ¿Ya? ¿Dudas con esto? Que es como un detalle chiquitito, pero que es útil y ahorra pega y todo lo que ahorra pega es bien. ¿No? Ya, un segundito, voy a habilitar un par de cosas en el campo virtual y estaríamos terminando por hoy. Cuando el campus decida que es buen momento para cargar. Cambiarle la fecha a esto, obviamente. ¿A cuándo estamos el otro jueves a 9? Estamos hoy a 9. Entonces va a ser del 2 de septiembre al 9 de septiembre. Como les dije al principio de la clase, va a haber un diagnóstico que es sin nota,
pero que permite que ustedes mismos sepan a qué altura más o menos están dentro de la asignatura. Ya está habilitado, vamos a compartirlo rápidamente antes de cerrar y terminar la grabación. Aquí está la actividad 1, aplicar lo realizado durante la clase del 15 de abril, porque no edité el texto. En este caso, septiembre. Y esta va a ser, eso va a ser esto, para el Excel adjuntado a continuación. Las tablas dinámicas quedan como opcionales en el sentido de que el diagnóstico es más que nada para que ustedes vean cómo están parados y quien sepa tablas dinámicas hace las tablas dinámicas, que es la última materia de la sección de Excel, antes de pasar a Power BI. Entonces está ahí, por si quieren hacerlo y pueden hacerlo. La actividad tiene fecha de entrega, al igual como les comenté, cada actividad que tengamos hasta el inicio de la próxima clase, que es el jueves, en este caso 9 de septiembre del 2020. Ya tienen 6 días y 21 horas para hacerlo. Eso respecto a todo.